¿Qué tal, mis queridos hermanos? Que Dios me los siga colmando de miles bendiciones. Esperamos que estén ustedes muy bien, estamos muy agradecidos. Hombre, un día de estos me encontré a una persona, no le reconocí, sinceramente le digo, pero él sí me saludó muy efusivamente, lo cual le agradecí. Y me dice, don Víctor, ¿cómo está doña Elmira? Y le di la respuesta que siempre doy porque esa es la realidad. Mira, le digo, esta señora mía está cada vez más linda. Ah, qué belleza, me dice. Sí, yo siempre lo recuerdo desde las épocas en que mamá, oiga usted, mamá me llevaba a las convivencias de ustedes. Yo era un huila de 11 años, pero nunca quiero que se me borren los recuerdos de esas lindas experiencias que vivimos en aquellos dorados tiempos. Y le digo, pues esos tiempos siguen existiendo. Lo que sucede es que ahora ya como adultos nos cuesta por una serie de cosas dar ese tipo de actividades. Le digo, pero yo siempre doy convivencias para jóvenes. Me dice, ¿a dónde? Y le digo, de ahí, si una escuela me invita o un colegio me invita a dar una convivencia, nos ponemos de acuerdo y nosotros vamos y la damos. Si es para padres de familia, lo hacemos también felices de la vida. Y si es para maestros o profesores, uy, encantados, cómo no, nos gusta trabajar en esos tres niveles, docentes, padres de familia y alumnos. Ah, yo creí, es que, bueno, yo lo veo ahí de vez en cuando en el canal, en la mañana de los sábados, dice, pero oigo poco hablar de... Ah, no, no, le digo. Tendríamos que sentarnos alrededor de una tacita con café para conversar de la cantidad de actividades que a lo largo de los años el Señor nos ha ido regalando. Los ágapes para parejas, las noches de armonía, las noches con Cristo. Le digo, y de ahí no terminaría si me pongo a contarte. Ah, qué bien, y lo veo muy bien a usted. Le digo, aquí andamos empujando. Muy lindo lo que sentí de ese reconocimiento para la gloria de Dios, de que una madre lo llevara de 11 años y ya ahora como adulto, él siga recordando esas cosas preciosas que vivimos y que podemos seguir viviendo porque nadie nos la niega, nadie nos la niega. Esto sirve para recordarles, por ahí aparece al pie de su pantalla de televisión, que dice, visitamos su comunidad, contáctenos al 8316-4554. Y visitamos su comunidad, si está en nosotros la posibilidad y en el tiempo de ustedes también, y con la anuencia del señor cura párroco, visitamos su comunidad. ¿A qué? A dar lo que nos pongamos de común acuerdo. Esa es nuestra vocación de servicio. Y ahí está, para servirles. Quise titular la reflexión de esta mañana, éxito en el trabajo. Trabajaba yo en una empresa, era un joven, estaba soltero todavía, con una señora muy exigente, pero la recuerdo con gran cariño, porque a pesar de su exigencia constante y permanente, yo aprendí mucho ahí con mis compañeros y con las enseñanzas de ella y de sus hijas. Aprendí mucho y la recuerdo con gran cariño. Y un día se le ocurrió y puso un rótulo ahí para nosotros, los miembros del personal. El hombre que no hace más trabajo del que le pagan, no merece su trabajo. Uno de mis compañeros se irritó mucho, le dije, tranquilo, estate tranquilo. Y ahí la señora pone lo que ella considera necesario. Al día siguiente vino con un rótulo que lo puso exponiéndose a una reprimenda encima del que la señora había puesto y decía así.
el hombre que no recibe más salario del trabajo que realiza no merece seguir trabajando en el mismo lugar. Aquello, aquello nos produjo hasta hilaridad a algunos de ver la valentía o el irrespeto de nuestros compañeros, pero ahí estaba la situación. Nos divertíamos mucho a pesar de las circunstancias, tiempos bien bonitos. Y es que el trabajo no es una maldición, el trabajo es bendición, porque nos convertimos en colaboradores en la obra inacabada de Dios. Por eso quise titular Éxito en el trabajo esta reflexión de esta mañana. Y quiero empezar, y ahí aparece en la pantalla suya, el texto bíblico que voy a leer ahora y que está tomado del libro del Génesis, en el capítulo número 26 y en los versículos del 1 al 5, que nos habla de la historia de uno de los personajes más llamativos de las Sagradas Escrituras. Sobrevino una carestía en el país, distinta de la que hubo en tiempos de Abraham. E Isaac se dirigió a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en el país que te indicaré. Reside en este país. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes he de dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todos los pueblos de la tierra desearán las bendiciones de tu descendencia. Porque Abraham me obedeció y guardó mis preceptos, mandatos, normas y leyes. Isaac se quedó a vivir en Gerar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaac es un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras. Es el hijo de Abraham y de Sara. Y resulta que hay una carestía en el país donde él vive. Entonces, dice que es distinto a la que hubo en los tiempos de Abraham. Abraham fue a Egipto, pero ahora Isaac va a Gerar, al país de los filisteos. Y el Señor se le aparece y le da instrucciones. ¿Cuánta gente, lastimosamente, que ha ido a ese enorme país del norte en búsqueda del sueño americano? Y duele darse cuenta cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente de habla hispana allá en los Estados Unidos, encontrarnos personas que tras el sueño americano hoy, sin documentos que les permitan trabajar y de todo, y exponiéndose a una expulsión de ese país, se les ha convertido el sueño en una pesadilla. Y alguna vez le dije a una persona, a un tico de la zona de San Carlos: ¿no crees que es mejor arroz y frijoles allá en Costa Rica que un hot dog aquí en los Estados Unidos? Me dice: sí, don Víctor, pero de ahí ahora no hallo cómo regresar. ¿Cuál era el problema de regresar? Sencillamente que él había hecho del conocimiento de muchos de sus amigos que iba para los Estados Unidos, y regresar ahora prácticamente con una mano delante y la otra detrás le provocaba a él una gran preocupación. El trabajo
mis amados hermanos, bendito sea, lleva en sí mismo un poder moralizador, que solo el que no lo observe y lo comprenda puede dejar de admirar. Y el que ha dicho que era una oración, si no dijo una cosa absurda, porque no es absurdo lo que se ha dicho de que el trabajo es oración. Es una gran bendición tener trabajo. ¿Cuánta gente anda? Vea usted, feria de trabajo y las filas son enormes de personas buscando aquello a lo que tienen derecho. Trabajo para el sustento de ellos y de sus familias. Lejos de afirmar que es un absurdo pensar que el trabajo dignifica, debemos de entender que el trabajo nos hace personas dignas. Estamos siendo copartícipes con la obra de Dios. Y cabe decir que lo que no se ha hecho por usted se quedó sin hacer para toda la vida. No es lo mismo la carta que yo puedo escribir, que es fruto de mi intelecto, a la carta dirigida a la misma persona con los mismos pensamientos hecha por usted. Esa es su carta y la mía es la mía. Aunque digan lo mismo, son obras personales. Entonces, cabe destacar que nos eleva al cielo el modo de actividad que hagamos tanto bien a la tierra. Y que hay algo semejante a la comunicación con Dios en esa labor que preserva a los hombres de tantos extravíos, dizque preserva, por supuesto, por un hecho muy simple. Mire usted a qué va Isaac a Gerar, en búsqueda de solucionar la situación de carestía que había en aquel país. Él necesita el sustento propio y el sustento de los suyos. Y como una bendición, Dios se le aparece y le dice que no vaya hasta Egipto, que se quede ahí en Gerar, porque esa tierra, él le dijo a Abraham que le daría una tierra cuando lo sacó de Ur de Caldea. Y esa es la tierra, y se lo recuerda: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré bendición, etcétera. ¿Por qué? Porque Abraham, tu padre, me obedeció y guardó mis preceptos, mandatos, normas y leyes. Imagínense un papá o una mamá desobedientes de los designios de Dios. ¿Qué clase de personas iremos nosotros a estimular para que sigan nuestros pasos si no somos obedientes, disciplinados, trabajadores, abnegados, honrados, etcétera, etcétera? Es indispensable, queridos hermanos, saber el por qué hacemos una cosa, tener la motivación, las razones que nos están moviendo. Una persona cualquiera necesita conocer bien su trabajo y los motivos para cumplirlo honradamente y con eficacia. Si usted no tiene condiciones para ser piloto aviador, no se monte en un avión pretendiendo conducirlo, porque la catástrofe va a ser enorme, ¿verdad? Pero si usted es piloto aviador y tiene las condiciones que el poder volar un avión de un país a otro o brincándose el Atlántico para ir a Europa y tiene ese trabajo, realícelo de la mejor manera posible. La persona que aspira realmente a tener éxito en su trabajo se convierte en un experto en lo que hace.
adquiere eficiencia profesional que lo distinguirá de muchos que hacen las cosas a medias o movidos por el miedo a ser despedidos. Esto me recuerda un viaje transatlántico. De repente entraron en una atmósfera muy cargada de rayería y de cosas, y aquel avión cimbraba que parecía que se iba a desintegrar ahí en el aire en esa situación en que se hallaban. Una niña de unos 11, 12 años miraba a través del cristal de la ventanilla los relámpagos que iluminaban el cielo. Y una anciana que venía a la par de ella le dijo: niña, ¿no tienes miedo de lo que está sucediendo? Aquel avión bajaba y subía y todo eso. Es espantoso cuando se presenta esta situación. Y la niña sonriendo le dijo: no, no me da miedo porque mi papá es el piloto del avión. Esto guarda relación con lo que nosotros, padres y madres de familia, estemos conduciendo a nuestros hijos a través de lo que nosotros consideramos es de beneficio óptimo para ellos. Hermanos míos, la realidad es que hay personas con conciencia profesional que da gusto cuando uno se acerca a ellos y lo atienden de manera profesional. Aclaro que profesional no es, y perdónenme los graduados, no tengo yo nada en contra de ellos, solo agradecimientos a la mayoría que me han atendido de manera tan amable. Pero hay gente que tiene títulos y no tiene nada de profesional para atender a las personas. No me refiero solamente al profesional titulado en universidades o en academias, sino me refiero, cuando hablo de profesional, a personas que desempeñan una labor, por sencilla que sea, pero de una manera tan amable, tan amorosa, diría yo, que hasta que dan ganas de seguir viviendo la vida. Esto, entre otras cosas, se demuestra con puntualidad, culto al que siempre llega tarde, y ahora tica que les hablé en el programa anterior. Ser puntuales en el trabajo es prueba de integridad personal y de eficiencia en el trabajo. Cuando somos eficientes, cuando hacemos las cosas como Dios quiere, como Él desea que las hagamos, entonces sucede que, vea usted, en el mismo capítulo 26, pero en los versículos del 12 al 14, ¿qué sucedió con Isaac? Que obediente a lo que le dijo Dios, se quedó allí en ese país. Y en los versículos del 12 al 14, mire usted. Isaac sembró en aquella tierra y aquel año cosechó el 100 por 1 porque el Señor lo bendijo. El hombre prosperaba y prosperaba hasta el colmo de la prosperidad. Tenía rebaños de ovejas y vacas, gran servidumbre, tanto que le envidiaban los filisteos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si usted es un empleado eficiente, ama su trabajo, Dios se goza en su manera de actuar y le va a colmar de bendiciones. Vendrán aumentos de salario, vendrán reconocimientos, vendrán una serie de cosas ventajosas, maravillosas. Usted espere bendiciones si está cumpliendo lo que el Señor espera. Te di trabajo, que es bendición, ahora continúa trabajando en eficiencia. Solo los irresponsables se conceden licencia para no cumplir
lo que la empresa que le ha contratado le exige, le demanda. A usted le contrataron, cumpla con lo que ese contrato escrito u oral le demande. Las personas triunfadoras nunca se permitirán semejante falta de caridad y de carácter. Falta de caridad con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo va a ser posible que si un basurero se derrama en el piso de la oficina o de la empresa donde laboramos, haya que esperar a que venga la señora de limpieza, pudiendo usted recoger ese derrame de basura en la oficina? Eso es colaborar con los compañeros y no esperar que todo se lo resuelvan a uno. Por eso es que requerimos mente cultivada, mente desarrollada, mente organizada y, por supuesto, ejemplos todos los que usted quiera en las Sagradas Escrituras. ¿De quién hablamos que estando preso en el programa de la semana pasada, sin embargo, siguió cumpliendo con su labor, en este caso evangelizadora? Hablamos de Pablo. ¿De quién estamos hablando hoy? De Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. El hijo de la promesa de Dios a Abraham. Dentro de un año, Sara, tu esposa, estará en estado de embarazo. Y nació Isaac. Y Abraham, su padre, fue tan obediente, además de trabajador, tan obediente que cuando el mismo Dios le pide a su hijo Isaac, unigénito hijo de esta pareja, Abraham es capaz de quitarle la vida a su hijo por obediencia a Dios. Hoy Dios no nos pide a nosotros, los padres de familia, que le quitemos la vida a nuestros hijos. Y hay maneras de quitarle la vida a los hijos, pero sí nos pide que les inculquemos enseñanzas mismas que nos revela Dios a través de la dirección espiritual, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los diálogos, comentarios, enseñanzas, homilías, predicaciones, etcétera, etcétera, para que ellos realicen su vida en comunión con lo que Dios espera. En Isaac se manifiesta la prosperidad garantizada por Dios. Un hijo que, por ejemplo de su padre, ha aprendido lo que significa trabajar honesta y decentemente, es un hijo próspero. El éxito de nuestra descendencia familiar, mis queridos hermanos, está garantizada en las enseñanzas que nosotros como padres le brindemos a nuestros hijos. En el capítulo 6 del libro del Deuteronomio nos dice el Señor que hablemos con nuestros hijos de Él, de Dios, a tiempo y a destiempo, mientras estamos en casa como mientras viajamos. Cada vez que tengamos posibilidades, conversemos con nuestros hijos del Padre de todos nosotros, el Padre Dios. No se trata de atosigarlos, no se trata de fastidiarlos, se trata de compartir con ellos experiencias y dando testimonio de nuestra manera honesta de trabajar. Yo tuve un suegro excepcional. Bueno, mis dos suegros, la pareja de mis suegros, excepcionales los dos. Pero don Juan Gutiérrez, mi suegro, qué hombre era, honesto hasta la pared de enfrente, ¿verdad? Y en una actividad en la Casa de Ejercicios Espirituales, lo mencioné y una persona, mi amigo, me dijo, yo trabajé con él, pero en un puesto superior al de él, porque él era administrador del cementerio general y yo trabajaba
en las oficinas de la Junta. Y no conocí nunca a un hombre tan honrado como don Juan Gutiérrez. Mire, era mi suegro, sigue siendo mi suegro aunque esté en la presencia de Dios. Tengo la dicha de tener a una de sus hijas de esposa y madre de mis hijos. Si hay alguien honrado, mi esposa. Y mis hijos no son dechados de virtudes, pero si hay alguien honrado, honestos, esos muchachos. Y cuando yo veo, y perdone que hable de mí en este caso, o de nosotros, cuando yo veo los trabajadores que son, los realizados que están, los empeñosos no irresponsables, sino además de eso, responsables en sus trabajos, son estos muchachos hijos de mi hija e hijos de mi hijo, mis nietos. Y lo estoy disfrutando ya con mis bisnietas mayores. Responsables, abnegadas, tienen sus cosas de adolescentes, pero vaya, yo me siento contento porque creo que he venido siendo obediente en las enseñanzas del Señor. El trabajo es bendición, jamás es maldición. Tanto es así que nos brinda utilidades, no tanto económicas como prestigio. Es una persona que vale la pena contratar. Que Dios me los bendiga. Continúen en la búsqueda de trabajo aquellos que no tienen. Nosotros les ofrecemos nuestras oraciones. Buenos días. Muchas gracias.